Hola a todos, muy buenas tardes, en este caso que estamos aquí en Inglaterra, buenas noches España y buenos días o buenas noches Latinoamérica. Todos los que me estéis escuchando por ahí, buenos días. Bueno, mi nombre es Wendy Bernal. He decidido crear este canal por una serie de razones que es básicamente una necesidad. Tengo una necesidad muy grande de expresarme, de contar mi historia, porque pretendo que esa historia llegue a muchos oídos y sirva para ayudar a muchas personas. Porque en mi trayectoria vital me han pasado una serie de cosas que son inexplicables, que digamos que de algún modo yo las he creado en mi vida, no sé cómo ni de qué manera, pero estaban dentro de mí y yo las he creado al sacarlas fuera, al expresarlas, al imaginarlas y de un modo u otro quiero contar mi experiencia porque espero que eso pueda ayudar a otras personas, a otros niños, a otros seres que puedan escuchar esto y que le puedan servir de ayuda. Entonces creo que lo primero que he de hacer es presentarme. Ya he dicho que mi nombre es Wendy Bernal, tengo 25 años, soy de origen brasileño, he nacido en Goiânia, en Goiás, en un pueblo muy pequeño llamado Minasú, y he emigrado a España a los 10 años de edad junto con mi madre y mi hermano. Mi madre y mi hermano, o sea, digamos que mi madre se casó con un hombre español y bueno, decidieron entre los dos pues traernos a mí y a mi hermano y nos llevaron a Oviedo, Asturias, donde viví durante casi 15 años, 14 años, y donde he hecho vida hasta hace 2 semanas que me decidí mudar a Inglaterra, que es donde estoy ahora, en Leicester. Bueno, entonces, um, digamos que las razones por las cuales yo he hecho este canal es porque tengo un mensaje que espero que pueda servir de ayuda a muchos niños, a muchas personas que busquen de un modo u otro un cambio en su vida, ¿vale? Um, yo siempre he sido muy tímida, por lo tanto para mí esto es un poco reto hacer esto, pero bueno, digamos que he dejado de lado pues las preocupaciones por el que dirán, he dejado de lado pues la vergüenza, la timidez y voy a lanzarme a la piscina porque creo que es mucho más importante el mensaje que tengo que dar antes que eso, que las propias barreras y las propias digamos, las propias limitaciones que yo ponga, ¿vale? Ok, mira, yo nací en una familia básicamente pobre. Mi familia es muy grande, muy, muy grande. O sea, tengo bisabuela, tenía bisabuelo hasta hace poco, tengo muchísimos tíos abuelos, tengo muchísimos tíos, tengo muchísimos primos, tengo una familia enorme. Mi madre siempre ha sido, digamos, la oveja negra de la familia, ¿vale? Ella nos dejó con la parte materna, o sea, la familia materna desde muy, muy niños y se fue a buscarse la vida, ¿no? A otros lares. Resulta que acabó en España, conoció a un hombre, viajaron juntos a Brasil y se casaron. En aquel tiempo, pues mi hermano y yo todavía nos quedamos ahí un tiempo más y bueno, unos años después nos mudamos, mi familia se mudó de Minasú, que es el pueblo pequeñito donde nacimos, a Goiânia y ahí digamos que empezamos de cero, todo de cero, ¿no? Mi familia, siempre mi hermano y yo nos salimos adelante gracias a mi abuela, que siempre fue una mujer muy trabajadora, siempre pues luchó por darnos lo mejor, no solo a nosotros, sino a sus hijos. Ella también tenía hijos y casi adolescentes por aquella época, ¿no? Entonces ella siempre trabajó por cuidarnos. Nosotros, de pequeños, mi hermano y yo no íbamos a la escuela, no teníamos atención sanitaria, no teníamos básicamente ni una casa decente en la cual vivir,
no teníamos ropa, no teníamos comida y teníamos que salir con mi abuela a trabajar, a buscarnos la vida, a los grandes mercados, las feras que se llaman ahí, a ayudar a que montaran sus puestos para que nos dieran algo, ¿no? Entonces, mi madre a todo esto estaba ajena a nuestra realidad. Ella vivía en España con su marido, ya estaba en otras cosas, ¿no? Y nosotros estábamos ahí, en Brasil, y digamos que bueno, esa era nuestra realidad en aquel momento. Entonces, yo recuerdo exactamente el momento en el que decidí cambiar mi realidad. Yo era una niña de 10 años de edad y recuerdo que aquel día estaba en el jardín de mi casa, en Goiânia. Primero compramos un terreno y luego empezamos a construir, construimos una cabaña en la parte de atrás, ahí vivíamos todos y luego mis tíos fueron construyendo una casa más grande en la parte de delante del terreno. Entonces todavía no teníamos, digamos, fregadero, estas cosas en la casa. Entonces yo fregaba los platos en el jardín de atrás de mi casa, ¿vale? Y estaba yo ahí fregando los platos. Bueno, todo esto mi familia es muy creyente, íbamos a la iglesia por lo menos 2 veces al día, mi hermano y yo cantábamos en la iglesia y un montón de cosas, ¿no? Estaba yo fregando los platos, súper concentrada y en mi imaginación pues empezó a volar y yo empecé a pensar, jolín, mi madre en España, yo aquí, ¿cómo será España? ¿Cómo será aquella vida? ¿Cómo sería ir y quizá pudiera estudiar y pudiera ser una niña de bien, pudiera ser una muchacha elegante, pudiera hablar muchos idiomas y no sé, y digamos, empecé a tener una serie de no sé, empecé a imaginarme una vida ideal, ¿no? ¿Cómo sería vestir tal ropa, ponerme tacones? ¿Cómo sería esto, lo otro? ¿Cómo sería tener el amor de mi madre? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo me sentiría si cada día al levantarme pudiera darle un abrazo y pudiera decirle lo feliz que me siento porque me haya traído al mundo? Y en fin, empecé a imaginarme todo eso, empecé a imaginármelo en mi cabeza y empecé a crearlo, incluso hablando en voz alta. Tengo la escena de estar ahí fregando los cacharros, que no había ni fregadero, teníamos 2 cubos con agua, entonces uno tenía el agua limpia, otro el agua sucia, y yo iba haciendo eso y hablando en voz alta, imaginándome esa vida, incluso escenificándola como si ya la hubiera conseguido, ¿vale? ¿Por qué me acuerdo de este momento? Bueno, me acuerdo de este momento porque el vecino de la casa de al lado, que era un chico joven, que tenía un hermano, cantaban himnos en plan de la iglesia y tal, pues me estaba mirando, él estaba comiendo un plato de arroz con alubias, me imagino, ¿no? De no sé qué. Y me miraba y me miró y claro, yo me di cuenta de que él me estaba mirando. Entonces le miré y me quedé súper cortada, o sea, automáticamente me callé, muriéndome de vergüenza, súper roja y, bueno, sin dar crédito, ¿no? A que él estaba viendo todo ese paripé que yo estaba montando en aquella escena mientras fregaba los platos. Y resulta que él ahí, no lo recuerdo, comía y me decía, sigue, sigue, no pares, o sea, sigue haciendo eso. Y yo, claro, me corté enseguida y no volví digamos, a crear esa película en mi cabeza, ¿no? Pero yo, mm, a pesar de ser una niña y a pesar de no saber muy bien lo que estaba haciendo, de algún modo yo sentí en mi corazón, dentro de mí, que esa realidad podría ser posible, ¿no? Yo sentí que efectivamente que lo iba a conseguir. No sé cómo ni por qué, pero al imaginármelo, lo creé. Tanto fue así que lo creé que días después mi madre llamó a mi familia y pidió hablar conmigo por teléfono y me preguntó si yo quería ir a España, si yo quería dejar Brasil y irme a España con ella. Yo en ese momento no me lo podía creer. Yo le dije que sí, obviamente. O sea, fue el momento de la decisión más importante de mi vida. En ese momento yo pudiera haber dicho que no,
porque de hecho mi madre para mí de aquella época era una absoluta desconocida. Yo siempre me crié con mi abuela, con mis tíos, con mis tías, con gente desconocida, con niños de la calle, jugando en la calle, ¿sabes? Siempre fue una vida muy libre, de la cual estoy muy orgullosa, ¿vale? Pero no tenía relación con mi madre. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que yo le dije que sí en ese momento. Y un mes después, ella tuvo un viaje a Brasil porque necesitaba arreglar unos documentos y quería hacer una serie de trámites. Y pues ella, la última vez que había ido a Brasil, nosotros estábamos en Minasú y nos había dejado más o menos bien, más o menos estables, más o menos con ropa, con muebles, con todo eso. El problema que en Minasú, ella no lo sabía, pero hubo un incendio que quemó todo lo que teníamos, todo, ropa, muebles, casa, todo. Y por ese motivo fue por el cual mi abuela decidió llevarnos a Goiânia. Llegamos a Goiânia y claro, allí no teníamos nada. Y cuando mi madre llegó y vio la situación en la que estábamos, uh, me puedo imaginar el choque que le produjo. Y fue tanto que decidió, o sea, ella en realidad no nos iba a traer en ese momento. Ella me había hecho esa pregunta, pero como una hipótesis futura, muy futura, me imagino. Y claro, en ese momento, al vernos así, descalzos, sin ropa, mal alimentados, sin un baño en el que ducharnos bien, sin un fregadero en el que fregar los platos, en fin, sin tener nada, pues habló con su marido y entre los dos decidieron llevarnos a España. Entre los dos, aunque yo creo que fue más bien obra de él, que de hecho supongo, no sé cómo se las arreglaron, pero nosotros al mes siguiente estábamos en España. Nos llevaron, arreglaron todos los documentos y estábamos en España. Vale, ¿por qué os cuento esto? Os cuento esto porque creo que este fue de, el principio de la creación, o sea, el momento en el que yo decidí crear la vida que ahora tengo y que ahora estoy aprendiendo a manejarme, aprendiendo a, a verla, ¿sabes? A analizarla y a digamos, a proyectar, no a proyectarla exactamente, sino, digamos que yo en ese momento, esa niña de 10 años, al imaginarse esa situación, la hizo posible y fue el punto número uno, la decisión, ¿sabes? El decir, quiero esto, siento que quiero esto y me siento como si ya lo hubiera tenido, como si dentro de mi corazón ya se hubiera realizado y entonces digamos que todos los engranajes fueron poco a poco funcionando para que eso ocurriera y que me llevara a ser lo que ahora soy, que en parte es lo que esa niña de 10 años imaginó que sería. Vale, entonces, la historia es muy larga, en España pasaron muchas cosas. Digamos, esta niña empezó a cumplir sus sueños, empezó a cumplir sus objetivos de ir a la escuela, de estudiar, empezó a aprender español, empezó a manejarse a relacionarse, a tener cosas, a tener ropa, a tener calzado, a encontrarse con gente que la ayudaba. Esa niña empezó a prosperar, ¿no? Y siempre tenía dentro de ella esa fuerza que la guiaba y que la hacía darse cuenta de, oye, esto que he pedido es lo que me está pasando ahora. Oye, esto que deseé antes de ayer es lo que me está sucediendo ahora. Esto que yo había imaginado no es tanto ficción ni es tanto película, sino que es lo que me está pasando ahora. Y empezó a darse cuenta del poder que tenía esa niña, que siempre había crecido muy conectada con la naturaleza, con el amor de su familia, con el abrazo de su hermano, de su abuela, pues
por fin se estaba dando cuenta de que ella estaba materializando en su vida todo lo que imaginaba. Esto, esto es delicado porque, bueno, según esa niña que soy yo fue creciendo, pues se fue sintiendo cada vez más separada de aquella fuerza, fue negándose a sí misma porque se sentía insegura, porque claro, ella vivía en un contexto social y cultural completamente diferente cuando estaba en su país, y ahora en España, o bueno, en aquel entonces en España, pues todo era diferente, la gente era diferente, las costumbres eran diferentes, todo lo que hacía, digamos que chocaba en aquella sociedad, sus compañeros de clase no aceptaban que quisiera ser tan aplicada, que le gustara tanto pues la lengua, los idiomas, que le encantara tanto la poesía, porque esa niña se aprendía los poemas de memoria, se los llevaba a clase, los recitaba de memoria. La gente no lo entendía todo eso. Entonces ella empezó a sentirse mal, empezó a sentirse insegura, empezó a tragarse de un modo u otro todo ese poder, empezó a actuar no en su contra, sino que empezó a crear otro tipo de vivencias, otro tipo de historias en su vida. Esa niña se apartó de la conexión que tenía con ese todo, con ese universo, con ese lo que sea que le ayudaba a crear cosas en su vida. Se apartó. Y tanto fue así que se apartó que se negó a sí misma todo lo que había pasado y empezó a creer que su ego, bueno, en esa etapa que ya era la adolescencia, empezó a desarrollar su ego y a creer que su ego era su yo real, su único yo, cosa que no es así para nada, ¿no? Esa niña empezó, pues que le encantaba leer, le encantaba muchas cosas, ¿no? Pues empezó a encontrarse con una serie de libros que le ayudaban a darse cuenta de que realmente ese poder que tenía, era efectivo, pero era como que ella ya no podía usarlo, no podía usarlo porque estaba frustrada con muchas otras historias y estaba negándose a sí misma de tal manera que se apartó de aquello y empezó a relacionarse con gente, en fin, que no le convenía, empezó a mezclarse con drogas, empezó a mezclarse con amistades, digamos, no muy convenientes, empezó a salir por las noches, esa niña empezó a mentir a su madre de aquella, por cierto, ya se había divorciado, ya tenía otro marido, y ella y su hermano tuvieron que crecer juntos, solos en la calle o en la casa, solos durante mucho tiempo. Y todo aquello pues la había hecho madurar muy pronto y le había hecho, digamos, olvidarse de su poder, creerse su Matrix, creerse su película y, en fin, apartarse de esa fuerza universal que la conectaba, ¿no? Entonces, bueno, con el tiempo, esa niña, esa adolescente creció y esa adolescente se convirtió en la mujer que ahora os está hablando, que soy yo. Ya de adolescente, esa niña siguió creando cosas, ¿no? Le gusta la moda, le apasiona actuar, le apasiona leer y por lo tanto deseó con firmeza en su vida ser escritora. Y por ese motivo, cuando terminó el instituto y comenzó el bachiller, que de esa época ella ya no estaba en su casa, ya trabajaba, digamos, para mantenerse sus estudios, y vivía de interna en una casa, ¿no? En esa época, esa niña pues ya tenía claro que quería comenzar a estudiar algo que le facilitara el proceso de aprendizaje de la lengua para poder escribir con mayor facilidad. Por lo tanto, se matriculó en Filología Hispánica y realizó la carrera durante 4, casi 5 años
y de hecho la tiene, o sea, la empezó en Oviedo y ahí sigue su carrera en Oviedo, porque de hecho no acabó todavía, le quedan 2 asignaturas en fin, y se sintió muy frustrada ya al final de ese proceso porque digamos que se había olvidado del por qué empezó a estudiar eso, se había olvidado del objetivo real que tenía en su vida, que era simplemente que quería escribir, que tenía una necesidad muy grande de contar su historia, de contar miles de historias, de contar todo lo que sentía, de contar aquello que sentía de niña, la conexión que sentía con ese todo, de de escribir. Esa niña sabía que quería ser escritora, ¿no? Y digamos que en el proceso de la carrera, de no sé qué, de tal, pues dejó se olvidó de su objetivo y se centró en otras cosas, simplemente en aprobar o en no sé qué y tal, y se había olvidado de que en realidad ella lo único que quería era escribir. Escribir lo que sentía, escribir lo que le había pasado, escribir historias o cosas que pudiera ayudar a otros. Entonces, tuvo muchas dificultades para acabar la carrera, la penalizaron por una asignatura de primero y bueno, la penalizaron con 2 años sin poder matricularse y por esa razón no pudo acabar. Y por esa razón decidió emigrar, decidió venirse a Inglaterra, decidió, porque era la mejor manera que tenía de aprender inglés, que era una de esas 2 asignaturas que tenía, y decidió empezar de cero y, y recordó que en el fondo el objetivo suyo no era tener un título, su objetivo no era llegar y tener, ¿sabes? Y sí, quería estar formada, por supuesto, quería tener educación y encontrar un buen trabajo, que era lo más importante, pero su objetivo no era tener un título. Ella quería expresarse, quería sacar fuera todo eso que llevaba dentro y sobre todo por un motivo, que era ayudar a otras personas que como ella en el pasado no tenían nada, o sea, que como ella pues nacieron en un sitio pues, donde las oportunidades no abundan y donde te las tienes que buscar, donde te tienes que buscar la vida y tienes que salir a la calle a trabajar o a lo que sea si quieres comer, ¿sabes? Y bueno, recordando todo eso, pues ella volvió a conectarse con esa fuerza, volvió a, a sentir ese chispazo de luz en su corazón, a sentir esa energía creadora que la impulsó a salir de su país, porque estoy segura de que si no hubiera habido esa decisión, a día de hoy yo no estaría aquí, no estaría hablando en este idioma, no estaría, o sea, no habría conseguido nada de lo que conseguí. Porque si bien fue gracias a otros, yo tuve la decisión primera, yo me imaginé la situación, ¿vale? Entonces, bueno, cuando esa niña, esa ya joven recordó su objetivo, pues decidió echarlo todo por la borda y emigrar aquí y venir, pues eso, a buscar trabajo, a mejorar su inglés en fin, es esa misma joven la que tiene la necesidad imperiosa, o sea, la necesidad que si no lo hace se va a morir, vaya, porque hay algo dentro de ella que le está diciendo tienes que contarlo, tienes que decirlo, tienes que hacer que este mensaje llegue a millones de personas en todo el mundo, tienes que hacer que este mensaje lo escuchen niños de Latinoamérica que como tú no tenían nada y ahora tienen que saber que ellos pueden crearlo todo, que ellos tienen en sus manos la capacidad de crearlo todo, todo, todo lo que se imaginen, todo lo que sientan dentro de su corazón, que son merecedores de eso, de amor, son merecedores del cariño de un padre, son merecedores del cariño de una madre, son merecedores de amarse a sí mismos y de sentirse importantes y de quererse como seres maravillosos que son, de sentirse guapos, de mirarse al espejo y de amarse, o sea, de verdad
que yo sé que hay muchos niños que no creen en ese poder, no creen en nada, no creen en que pueden salir al mundo y comérselo. No lo creen porque no han tenido esa oportunidad de, digamos, no han experimentado eso en su carne o de algún modo les han programado para hacerles creer que no es posible. Por ese motivo, he decidido empezar este canal. Este es el primer vídeo en el cual os cuento un poquito de dónde salí y cómo he llegado a ser quien soy. Y claro, este proceso no ha acabado porque falta muchísimo todavía, falta mucho por crear. Uh, digamos que yo tengo una necesidad que va más allá de mi propia voluntad. Es algo interno que me corroe y que me pide a gritos salir. Entonces, el proceso todavía estoy en ello. Estoy, digamos, viviendo un despertar espiritual muy, muy repentino y dándome cuenta de una serie de cosas y diciendo, hostia, pues esto ocurrió por esto y demás. En fin, lo único que quiero es compartir ese proceso, compartir mi historia. Deseo que mi historia pueda ayudar a otros y nada más. Ya son 26 minutos de grabación, no os quiero robar más tiempo, entonces nada más. Simplemente que quiero deciros que iré subiendo paulatinamente una serie de vídeos. Yo, pues gracias a que me gusta la moda, que a todo eso, pues empecé a hacer fotografía de moda como modelo hace bastantes años, con 16 años, cuando decidí irme de mi casa. Pues eso me ha llevado a tener un book bastante importante. Tengo una página de Facebook en la que podéis seguir mis trabajos, que se llama Wendy Bernal Works. Wendy Bernal Works. Tengo Instagram, que es Wendy_Bernal_W. Ese es mi Instagram. Y nada, solo quiero deciros que eso, que iré compartiendo paulatinamente una serie de vídeos. Algunos serán de este tipo, otros serán más bien motivacionales, otros serán para informar sobre mis trabajos y sobre las cosas que vaya haciendo, sobre mi proceso de aprendizaje, mi proceso de despertar espiritual. Y nada, solo quiero agradeceros todo vuestro tiempo, que hayáis decidido ver este vídeo. Y nada, daros las gracias porque en fin, porque si no fuera por vosotros, por quien me está viendo ahora y por quien sé que de algún modo u otro voy a poder llegar a su corazón y poder ayudarle, pues yo no tendría sentido que hiciera esto. Entonces, daros las gracias porque gracias a vosotros esto está hecho. Y nada, eso es todo. Gracias por seguirme, gracias por escucharme y espero de corazón que vosotros, y con vosotros me refiero principalmente a esos niños latinoamericanos, esos niños pues, de Colombia, de Bolivia, de todos estos países, que sepan que pueden con lo que sea, que pueden con lo que sea. Y de hecho tengo que grabar otro vídeo en portugués para que llegue a todos esos niños de Brasil, que es la tierra de donde nací y es la tierra en la que quiero que este mensaje prospere, porque además es una tierra maravillosa, que creen mucho en Dios, que están muy conectados con su naturaleza y con su espiritualidad y en fin, sé que les va a servir de ayuda a esos niños brasileños que son todos mi familia, al fin y al cabo, son todos mis hermanos. Así que muchas gracias y nada, y hasta la próxima. Gracias.